Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Georgina y a la Cámara de Comercio de Málaga por la oportunidad y, por supuesto, a todos los asistentes, que son muchos y que, bueno, pues que espero que este tiempo que vamos a invertir, pues bueno, pues pueda poder dar o poder reflexionar un poco sobre, digamos, el futuro que nos espera a todas aquellas empresas y profesionales que estamos en el terreno de la exportación. Como muy bien ha dicho Jorgelina, tenéis una opción que es la de preguntas y respuestas que veréis pasando el cursor y que está abajo de todo. Entonces ahí es donde me podéis ir poniendo las preguntas que queráis, bueno, pues dirigirme y bien durante el mismo proceso, o sea, durante la misma exposición o bien al final, pues podemos perfectamente comentar todas aquellas inquietudes, todo lo que, digamos, os salga de alguna manera, bueno, pues relación con bueno, pues, la temática que vamos a abordar. Entonces, si os parece, he preparado una presentación, que es la que vamos a tener a seguir, y a partir de ahí, ya digo que cualquier cosa, pues me la decís. Supongo que la estáis viendo, ¿verdad? La estáis viendo por la pantalla, entiendo que bien. Vale, pues vamos allá. Bueno, el nombre de la ponencia, ya digo que durante esta hora, inclusive de lo que yo vaya comentando, más de, por supuesto, todas las preguntas o debate que se pueda suscitar, es ¿cuál es el nuevo escenario internacional para las empresas exportadoras ante la crisis del COVID-19? La idea es no tanto enfocarlo desde un punto de vista de macroeconomía ni nada de eso, sino de analizar sobre la situación exportadora en la que nos encontramos hasta el momento, cuál es el impacto que previsiblemente pueda tener esta crisis en las empresas exportadoras y algunas reflexiones sobre qué es lo que pueden o deberían hacer las empresas exportadoras a raíz de este cambio de panorama. Entonces, en primer lugar, la primera parte por donde yo quería empezar es que íbamos muy bien. Es decir, aquí tenéis una gráfica con los datos hasta febrero del 2020, con el acumulado de exportaciones e importaciones de bienes en España. Son fuentes del Instituto de Comercio Exterior, de la Secretaría de Estado de Comercio, en los que veíamos la evolución a nivel España de las importaciones y las exportaciones. Por supuesto, las importaciones, cuando hay crecimiento económico, como sabemos todos, pues van creciendo, pero las exportaciones estaban creciendo de manera bastante espectacular. Por supuesto que el periodo de crecimiento del 2017 al 2018 ha sido mucho más rápido en cuanto al crecimiento de las exportaciones que el del 2018 hasta este momento, porque como veremos al analizar los datos, iremos viendo que ha habido un cierto aplanamiento global de la curva, en este caso, de las exportaciones del comercio mundial derivado de los últimos escenarios bueno, pues de guerra comercial. Pero el crecimiento era bastante bueno, pero es que además, en el caso concreto y particular de España, era especialmente bueno. Entonces, íbamos muy bien. Siguiendo con los datos que nos facilita la Dirección General de Aduanas, vemos que las exportaciones habían aumentado hasta febrero del 2020 en un 3,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Habían alcanzado el máximo histórico de la serie acumulado en este periodo de 47.135 millones de euros. Las importaciones también habían crecido, pero mucho menos que las exportaciones. Las importaciones habían crecido a 52.359 millones de euros, con lo que tenemos déficit comercial como siempre hemos tenido, pero había disminuido en un 20, casi un 21% con respecto al mismo periodo de 2019. Es decir, íbamos mejorando nuestro tradicional déficit comercial. Sabéis que pesa mucho la balanza energética, porque somos muy importadores de hidrocarburos, pero lo que habíamos conseguido era, en gran medida, revertir digamos, déficit comercial que tenemos de manera permanente. Entonces, otro de los temas a tener en cuenta es la tasa de cobertura, por tanto, que lo que mide es la relación
porcentual entre importaciones y exportaciones y había mejorado en prácticamente por 3 puntos. Estamos en 90%. Es algo absolutamente histórico en España, donde siempre hemos tenido una tasa de cobertura, es decir, la tasa de cobertura mide por cada 100 importaciones cuántas exportaciones hay en términos porcentuales, siempre habíamos tenido una tasa de cobertura muy inferior. También íbamos bien en contraste con el entorno. En la zona euro se había mantenido igual el crecimiento de las exportaciones, estaba fijo, la guerra comercial ya estaba haciendo mella. En la Unión Europea de los 27, excluyendo Gran Bretaña, había crecido ligeramente 0,5% y nosotros habíamos crecido un 3,5%. Habían descendido las exportaciones tanto de Francia como Reino Unido e Italia. Solamente habían aumentado Italia y España. Y en el resto del mundo también crecían las ventas, pero en el caso de Estados Unidos un exiguo 0,3%, habiendo disminuido las de China y Japón. Es decir, que en comparación con nuestro entorno íbamos especialmente bien en cuanto a las exportaciones. Las que iban dirigidas a la Unión Europea son el 60,5% del total, habiendo aumentado en términos absolutos. Hay que tener en cuenta que hemos ido decreciendo en cuanto a la tasa de concentración de nuestras ventas en Europa. En Europa hemos llegado a tener una tasa de concentración en ocasiones muy superior al 80%. Y sin embargo ahora estamos en un 60%, con lo cual llevamos una temporada, unos años, en la que nos estamos desconcentrando, lo cual viene muy bien desde el punto de vista de diversificar riesgos. Las ventas a terceros destinos habían subido un 1,9% a nivel interanual en distintos lugares, América del Norte, Asia, etc. Entonces, realmente íbamos muy, pero que muy bien por lo que respecta en términos de España, por lo que respecta a las exportaciones. En cuanto a las exportaciones andaluzas, tenemos que verlos en una perspectiva un poquito más amplia. Andalucía ha crecido de manera espectacular en la exportación, según datos de Extenda, aunque en los últimos periodos, los 2-3 últimos años, había, digamos, experimentado un cierto también aplanamiento de la curva, pero se estaba recuperando en los últimos meses, estaba volviendo a crecer. Globalmente, Andalucía ha incrementado muchísimo su cuota de participación en las exportaciones, se ha incrementado muchísimo. Lo único es que el dinamismo a nivel, digamos, de España pues, ha sido algo superior, pero no obstante se estaba, como estaba diciendo, como vemos en la gráfica que hay a la derecha, en la parte inferior, estaba remontando también, estaba creciendo, lo mismo que está creciendo todas las exportaciones de España. En cuanto a su posición relativa de las exportaciones andaluzas, pues bueno, pues está en estos momentos, en febrero, en el 4º lugar del ranking, pero muy igualado con la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. En muchas ocasiones, en los últimos años, ha estado pues más cerca, ha estado el 2º lugar, el 3º, hasta el 4º, pero en una posición completamente intercambiable con otras 2 comunidades que prácticamente pues, tienen la misma cuota exportadora, la misma cifra de exportación. Por lo que respecta a productos, sabemos que en Andalucía, pues bueno, pues la parte es muy importante, o cuenta mucho, la parte agroalimentaria, es una de las partes pues, más importantes, también pues, materias primas, pero también un montón de elementos con mayor, digamos, valor añadido. Tenemos que tener claro, pues bueno, pues que en Andalucía, pues bueno, pues somos exportadores, por ejemplo, de productos para la aeronáutica, es decir, que son productos muy diversificados. Y en cuanto a los mercados, pues bueno, tradicionalmente han estado concentrados como en España, pues en la Unión Europea, básicamente, y también con cierta participación de Estados Unidos, aunque muy inferior, Marruecos, por proximidad, pero con una participación con todavía muchísimo potencial. ¿Y qué pasaba en particular en Málaga? Y con esto hago, digamos, un repaso a las cifras de dónde está. Pues Málaga estaba experimentando un incremento espectacular en cuanto a las exportaciones. Aquí tenemos destacado en la pantalla, pues bueno, cuál ha sido la evolución y puede verse fácilmente que estábamos en máximos históricos. Si queremos particularizar un poquito más, realmente nosotros estábamos en récord de exportaciones.
En enero, febrero, Málaga ha sido la provincia andaluza en la que más han crecido las exportaciones, en concreto en febrero, antes de que surgiera la crisis, con un incremento del 25,3%. La verdad es que la factura exportadora ha superado en un 25% la que se tenía en los 2 primeros meses del 2019. Es la provincia que más crece en exportaciones, multiplica por 7 el incremento de la media nacional y aporta un superávit de 87 millones de euros a la balanza comercial. Lo que más vende la provincia de Málaga son frutas y prendas de vestir, y los principales mercados son Francia, Italia y Portugal. Por lo tanto, como se ve, realmente la situación de partida era extraordinaria en febrero. Yo creo que todos los que estamos involucrados con el tema del comercio exterior en Andalucía durante todos estos últimos años, pues podemos estar muy contentos del momento en el que habíamos llegado. ¿Cuál era la situación? El éxito rotundo de las exportaciones andaluzas y en particular españolas, andaluzas y en particular de las malagueñas. Es decir, que todo este trabajo que se ha ido haciendo durante todo este tiempo acumulado estaba dando muy buen resultado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que de repente aparece un bicho muy, muy feo, que ya para todos nos es muy familiar, y bueno, pues se produce una ruptura de todo un camino, digamos, de éxito. Y ese bichito es el COVID-19, el famoso coronavirus, que lo que ha hecho es trastocar algo y tenemos que evaluar pues qué es lo que pasa a partir de ahí. Ojo, el COVID-19, y eso es un poquito una parte del mensaje que yo quiero transmitir, lo que ha hecho es que ha extremado algo que ya estaba en el ambiente. Es decir, nosotros las exportaciones españolas, andaluzas y malagueñas han ido muy bien, pero a nivel internacional estamos en un entorno en el que no a todo el mundo le ha ido tan bien. Estamos en un entorno de guerra comercial. Una guerra comercial que está protagonizada fundamentalmente por Estados Unidos y China, que lo que ha hecho, digamos, lo que ha conseguido es paralizar de alguna manera, no paralizar, sino ralentizar el comercio internacional y el flujo de mercancías. Por tanto, ha llovido un poquito sobre mojado. Es decir, ya estábamos en un momento en el que la evolución, digamos, de las exportaciones no estaba boyante, aunque en nuestro caso sí que lo estuviera. A partir de ahora, el impacto del coronavirus, pues hay distintas fuentes de información sobre cómo nos va a afectar a nivel de comercio mundial. Ya digo, el objetivo no es tanto hacer prospección macroeconómica, sino ir a lo micro, a lo que realmente es lo que la empresa, digamos, pues debería hacer en este entorno. Entonces, el comercio mundial de mercancías, según la Organización Mundial de Comercio, va a experimentar un descenso de entre el 13 y el 32% en 2020, depende de cómo quede del periodo en el que dure esta pandemia y las medidas extremas, el periodo en el que se extiendan. Se prevé una recuperación en 2021, pero también dependerá de si hay rebrotes y de la eficacia que muestren las medidas que se estén tomando, y casi todas las regiones van a disminuir el volumen de comercio. El comercio internacional evidentemente está parado y va a continuar con un grado de, digamos, de movimiento pues bastante más bajo. Sobre todo aquellas empresas que estén dentro de las cadenas globales de valor, es decir, que compren producto y lo incorporen dentro de su proceso y que lo compren en otro país y que luego lo lleven a otro país, que se llama cadenas globales de valor, son las que se van a ver más afectadas, porque van a haber multiplicado el efecto de las dificultades en el aprovisionamiento en función de cuántos países realmente entren dentro de su cadena. Y también van a verse muy afectado el comercio de los servicios. Evidentemente no hay transporte, restricciones en transporte, restricciones en viajes. Todo eso pues lo que va a hacer es que también los servicios no se van a poder prestar. Va a ser mucho más difícil pues, ir a los países de destino para prestarlos. Entonces se habla de una desaceleración que ya se registraba en el 2019 por las tensiones comerciales y por esta ralentización de crecimiento económico, pero que puede ser pues, bastante más extrema.
Entonces, esta sería, según la Secretaría de la OMC, pues cómo ha sido la evolución en los últimos años del comercio mundial de mercancías. Tenemos que la curva logarítmica, la tendencia que había hasta la primera crisis, la crisis actual, anterior, del 2008, bueno, pues se ha visto aplanada, por decirlo así, con una nueva tendencia a partir del 2011-2018, en la cual, pues bueno, ha seguido creciendo, pero mucho menos de lo que estaba, digamos, creciendo antes del la crisis del 2008. Y ahora con la crisis del 2019 vemos en verde y así como en rojo-naranja, vemos hasta qué punto puede bajar, de 10 a 30%, dependiendo un poco de cómo esto funcione. Y se espera una recuperación para más adelante y en el cual se recuperaría la tasa de crecimiento de la última curva. Ya sabemos que las compras anticipan también el comercio mundial, entonces aquí tenemos los nuevos pedidos de exportación según los índices de los gestores de compra, y la Organización Mundial de Comercio ya está manejando unos grandes desplomes en lo que serían las compras a corto plazo, digamos, durante digamos, este año ya se han producido en el 2020 y la curva va a ser más acentuada. Entonces, con todo esto, España, Andalucía y Málaga iban bien en un escenario en el contexto de guerra comercial y, lo primero, mensaje optimista con todo. Se mantienen intactas las oportunidades en cuanto todo esto se recupere. Me gustaría que esto quedara claro. Va a haber unos cambios brutales que no nos van a afectar solamente a nosotros, nos van a afectar a todos nuestros competidores, a todo el entorno internacional, tanto a la oferta como a la demanda, pero ese potencial de crecimiento está ahí. Esto ha sido una causa exógena, no es una crisis del capitalismo que sea endógena, ni es debido a nada que nosotros hayamos hecho en particular, sino es algo que nos ha caído como un chaparrón, que va a ser muy grave y muy potente, pero que no es algo que es por culpa nuestra. Eso lo primero. Entonces, mantenemos intactas las oportunidades en cuanto esto se recupere. ¿Qué debería hacer la empresa exportadora ante este escenario? Es decir, si ya nos encontramos con esto, pues ¿cómo deberíamos de actuar? Bueno, lo primero que me gustaría es analizar algunas de las ideas, algunas de las cosas que se oyen. Se oyen muchas cosas, a veces yo creo que un poco maximalistas o incluso tremendistas. Por ejemplo, una de las cosas que se dice mucho es que a partir de ahora, con esta crisis, pues los negocios o sean digitales o no serán. Es decir, que todo el mundo debería ser digital. Por otro lado, también que va a producirse claramente una desglobalización, que las empresas van a utilizar recursos locales, que se van a reindustrializar los países desindustrializados, agricultura, y que se van a utilizar recursos locales básicamente. También, por tanto, que se van a relocalizar, y que también con respecto al consumidor se dice que va a hacerse por un lado pues muy conservador, es decir, porque por esta situación de miedo, este shock, este pánico. Pero también se dice, o hay otros analistas, comentaristas que dicen que se hará mucho más solidario, porque hemos aprendido la importancia real de las cosas realmente importantes. Que el sector público también que ganará peso, porque por estas políticas intervencionistas y por otro lado por digamos, por estas regulaciones, estos normas, todo este tipo de cosas. Por otro lado, que habrá también cada vez más políticas y medidas proteccionistas a nivel fiscal y arancelario, y que esto agravará la situación de guerra comercial que se había estado dando hasta el momento. Y en suma, bueno, pues se dice que el mundo ya no volverá a ser tal y como lo conocemos ahora, que va a ser completamente diferente. Incluso si cuando se habla de nueva normalidad, no se sabe muy bien si es nueva normalidad hasta la vacuna o si ya toda la vida vamos a cambiar. Hay una cierta indefinición en ese sentido que afecta también a los que analizan el posible escenario futuro y sus implicaciones a nivel práctico. Yo personalmente creo que todas estas ideas apuntan a una dirección que puedo estar de acuerdo y que creo que son correctas, pero desde mi punto de vista todo el mundo tiene muy poca memoria y no se da cuenta de que hay crisis, pero luego hay recuperaciones y muchas cosas no son para tanto. No, el mundo no cambia tanto. Cambia, por supuesto, y cambia continuamente,
Las crisis son una forma de acelerar cambios que ya estaban ahí, cosas que estaban latentes, pero no creo que por sí mismo una crisis, digamos, sea tan radical, porque ya hemos pasado muchas crisis, hemos visto efectivamente que ha habido aprendizajes, pero que es mucho menos de lo que los mensajes catastrofistas, pues bueno, pues nos indican. Entonces yo personalmente haría una lectura un poquito más sosegada al respecto, de realmente cuáles van a ser las implicaciones. Entonces yo creo que cuando se está hablando de que los negocios se digitalizarán o no serán, hombre, vamos a ver, yo creo que está claro que todo lo que sea digitalizable va a adquirir un impulso brutal. Eso está clarísimo. Estamos ya, por necesidad, haciendo webinars como este. O estamos intensificando pues, todas las herramientas digitales que ya estaban. Los usuarios de Zoom se han multiplicado por 100. Es decir, que realmente estamos en un proceso de digitalización clara a nivel de comunicación, a nivel de desarrollo de modelo de negocio, etc. Ahora, creo que el mundo analógico es en el mundo fundamentalmente en el que vivimos y que habrá un fenómeno de compensación en cuanto a la experiencia vital. Yo creo que también la gente va a valorar mucho y muchas ganas de tomarse una cerveza en la calle. Tienen muchísimas ganas de realmente de disfrutar de las cosas de la vida. Están ya también mucha gente un poco harta de tanta pantalla, te duelen los ojos, digamos, quieres también mundo, quieres desconfinarte. Entonces, de alguna manera, yo creo que también se va a valorar muchos aspectos que no tenemos que descuidar dentro de nuestro análisis y de nuestras líneas de acción, como sería realmente cosas humanas, ¿no? Bueno, pues se habla de que el mundo se desglobalizará. Yo creo que más que desglobalizar, la desglobalización es imposible. Lo que sí que es cierto es que puede haber nuevas reglas. Y yo creo que a lo mejor, sin mucho acierto diplomático, pues algunos países están apuntando en esa línea de reequilibrar los roles, los papeles, que cada uno de los papeles está asumiendo hasta el momento. Entonces sí que es cierto que va a haber nuevos cambios de roles, los actores posiblemente surgirán otros, pero se acelerará un proceso que ya estaba iniciado. No todo se puede hacer en China, además, pero es que China además cada vez será más cara, entonces habrá que buscar otros lugares alternativos. Y eso sí que creo, por poner solo un ejemplo, que se va a acelerar con la crisis. Pero eso no quiere decir que se desglobalice ni que todo el mundo empiece aquí en una autarquía como ni siquiera la tiene Corea del Norte, ya vemos cómo le va, ¿no? Luego, habrá una relocalización masiva de actividades. No creo que haya una relocalización masiva porque hay lógicas económicas, pero sí que es cierto que se buscarán proveedores alternativos en diferentes mercados, que no todo se va a hacer en el mismo sitio, que van a aparecer nuevos competidores y nuevos actores de mercado donde se podrá perfectamente buscar una alternativa y una diversificación. La opción nacional será una opción más, en la medida en que los números salgan. También cuando se habla de un mayor conservadurismo del cliente, pero a la vez que sea más solidario, yo creo que cada vez será más exigente, mirará mucho más, no solamente temas de higiene, por ejemplo, que es lo que estamos viendo ahora, sino también en cuanto a temas de calidad. Y, por supuesto, la solidaridad es una cualidad humana, lo mismo que el egoísmo. Eso es innato, tenemos las dos tendencias. Pero yo creo que es algo que va cambiando y se va adaptando en función de las circunstancias, ambos, la parte buena, la parte mala, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues de alguna manera, de alguna forma eso se va a cambiar y a aclimatar. No creo que sea tan radical. Luego, que habrá un mayor protagonismo del sector público, pues creo que va a haber un incremento de regulación en muchas áreas, sí, pero también que ese antimultilateralismo que se entendía como opuesto a la globalización se va a volver a examinar. Yo creo que también hay una necesidad de que para muchos ámbitos haya unas normas más homogéneas. Yo creo que eso, lejos de cortarse, va a aumentar. Va a haber más regulación, no toda tiene por qué ser nacional ni propia de cada país, pero sí que puede haber un fenómeno, un proceso de ponerse de acuerdo para regular muchísimas más cosas. Porque los países se van a dar cuenta de que por sí mismos hay ciertos ámbitos que no son suficientes. Esto es bien patente, la enfermedad pues no se puede contener, por ejemplo. Se pega y la
gente se pegue. Y eso no vamos a poder solucionar. Y como esto, pues muchas más otras cosas, y eso lo vamos a tener cada vez más en la mente. Con respecto a que haya mayor proteccionismo, yo creo que va a haber más análisis del origen de los productos, también de las implicaciones de la compra, según el país de procedencia y sus circunstancias. Se va a analizar muy bien las compras. Yo creo que el factor compras va a ser cada vez más selectivo. De quién lo compro, cómo lo compro, no solamente el precio, la fiabilidad, la seguridad, todo va a ser mucho más exigente y eso nos va a afectar también en este sentido. ¿Y que el mundo no va a volver a ser igual? Pues bueno, pues yo creo que el mundo aprenderá de estas crisis como ha aprendido todas las anteriores, pero creo que los cambios, sinceramente, tan radicales no van a ser. No lo sé, quizás sí, pero yo partiría a nivel empresarial de una hipótesis un poco más modesta para no crearme esas falsas expectativas, ¿no? Entonces, en conclusión, yo creo que en el nuevo escenario, la interconexión e interdependencia entre las economías y los mercados, yo creo que no va a cortarse de la noche a la mañana. Creo que es inviable por infinidad de razones, pero sí que va a haber un cambio en el statu quo de los mercados y de las cadenas globales de valor. Los compradores se van a plantear trabajar con proveedores alternativos. Eso es muy interesante, los precios tradicionales. Van a tener en cuenta otros aspectos aparte del precio. Es previsible también que aumenten las regulaciones estatales e internacionales para buscar más seguridad, más fiabilidad de suministro y unos ajustes mayores a los estándares de calidad. También que el consumidor va a buscar satisfacciones. Posiblemente pues habrá a lo mejor algunas cosas que dejará de valorar por superfluas, pero cosas realmente importantes que te llenan la vida más allá de una pantalla, yo creo que van a tener un impulso. Esto puede ser tanto en alimentación, como en ocio, como en servicios, etc. Y esto sí que es lamentable. A corto plazo va a producirse un empobrecimiento de amplias capas de la población y eso a nivel mundial. Eso tendremos que tenerlo en cuenta también en nuestras estrategias exportadoras. Lamentablemente las crisis suelen ser, por rápido que sea la salida, suelen ser muy, muy, muy duras y mucha gente realmente pues bueno, pues lo va a sufrir. Entonces nosotros tenemos que acoplar ese escenario. No obstante, yo creo que a medio plazo ya veremos, se va a recuperar la economía. Creo que hay bastante unanimidad en todos los expertos y el mundo no se va a acabar aquí, en absoluto. Insisto, esto es una crisis que es exógena, no es endógena, y es algo que nos ha caído como un chaparrón. Por tanto, hay que acoplarse. Entonces, creo que centrarse en España y cortar la actividad internacional, sinceramente, creo que no es una buena idea. Creo que no. Creo que no, y hay datos que nos pueden, digamos, pues avalar esta idea. Entonces, por un lado, tenemos que, bueno, que según la UNCTAD, la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nos dice que la zona más afectada por el impacto comercial del coronavirus va a ser claramente la Unión Europea, también los Estados Unidos, y si juntamos países asiáticos, en términos de dólares, pues sería también una zona pues muy importante. Entonces, va a haber un impacto muy, muy, muy grande en distintas áreas. Según el Fondo Monetario Internacional, si los clasificamos por áreas, digamos, a nivel mundial, con el agregado de todas las áreas, tendríamos que de un crecimiento del 2,9% a nivel mundial en el 2019, estaríamos en el 2020 en un decrecimiento del 3%, menos 3%, y en 2021, si todo sale bien, en un crecimiento global del 5,8%. Pero fijémonos en cada una de las áreas. Si nos fijamos, la zona euro va a haber un decrecimiento del 7,5% en 2020, superior al decrecimiento en Estados Unidos o incluso en América Latina y Caribe o en África subsahariana, que también son zonas que lo van a sufrir. En el caso de Asia emergente, pues ellos tienen un nivel de crecimiento ya muy alto, por tanto lo que van a hacer es crecer menos, pero hay que tener en cuenta que están en una dinámica completamente diferente y se recuperarán pues muchísimo más fuerte también que nosotros, pero tienen una dinámica que necesariamente necesitan crecer más, ¿no? Están en otra fase. Entonces, la verdad es que Europa lo va a pasar mal. Si comparamos distintos países, España junto con Italia, pues van a ser los países donde prevé el Fondo Monetario Internacional que más decrecimiento económico pueda haber. He contado
en términos de Producto Interior Bruto. Y la verdad es que, además, España, comparada con otros países de la Unión Europea y siempre según información suministrada por el Fondo Monetario Internacional, pues va a ser uno de los países, junto con Italia, donde más decrecimiento haya, aunque también lo va a haber en Francia y Alemania, pero va a ser el de España superior, el de Italia superior a la media, al decremento en la media de la zona euro. Y el gran problema de nuestro país, endémico, y es el paro. Nosotros vamos a tener un nivel de paro pues bastante elevado. Se calcula, según el Fondo Monetario Internacional, en estos momentos que alcanzaría en 2020 el 20,8% de máximo y que disminuiría en 3 puntos al 17,5%. Tengamos en cuenta que sigue siendo en 2021 superior al que teníamos antes de la crisis. Por tanto, el paro no se va a recuperar, según estas previsiones, por rápido que vayamos, antes del, digamos, del 2022-23. Nosotros, España, que es la primera barra, digamos, con más intensidad de color, pues estamos muy por detrás del resto de países de nuestro entorno inmediato. Por tanto, vamos a acusar el golpe de una manera pues bastante pues, superior a la de nuestros vecinos. Entonces, bueno, ¿qué debería hacer la empresa exportadora ante este previsible escenario? ¿Qué hacer? Bueno, algunas recomendaciones, porque lo que está claro y tiene que tener premisa son 2 ideas fuerza que he comentado hasta ahora, que me gustaría que quedaran claras. Una, tenemos potencial de crecimiento y vamos muy bien. Y 2, tenemos que salir porque no es una buena idea quedarnos en España, porque lo vamos a tener en un entorno cada vez peor, por mucho que pueda haber cierta recuperación el año que viene. Recomendaciones. Bueno, vamos a ver 10 posibles tips o recomendaciones que yo haría, en principio, para, digamos, para una empresa exportadora. Entonces, lo primero, surgirán oportunidades en nuevos mercados para todo tipo de productos y servicios, pues dado que probablemente se producirá una desconcentración general de países proveedores. Habrá nuevos países que explotarán sus ventajas competitivas para la producción. Está claro que van a surgir nuevos países. Por la lógica que ya llevábamos y la que se va a acentuar a partir de ahora, está claro que habrá nuevos países que van a intentar competir, que China va a tener que dejar de ser la única opción. Vamos a tener que tener más proveedores alternativos, posiblemente Turquía, Marruecos, países próximos que demuestren solvencia, capacidad productiva, servicio. Van a ser nuevos potencias emergentes donde se va a deslocalizar actividades que antes estaban siempre deslocalizadas en el mismo sitio. Eso hará que estos países tengan que ponerse al día en equipamiento, en capacitación, formación, adquisición de bienes de equipos, servicios, etc. Y eso provoca, a su vez, que aumente su capacidad de compra. Es decir, que los bienes de consumo también se van a ver, digamos, incentivados. Entonces, claro, va a haber compras, va a haber gente que va a necesitar también productos de consumo, ropa, va a necesitar también alimentación, va a subir a las clases medias. Por tanto, diversificar mercados creo que es algo que puede ser algo bastante inteligente por parte de una empresa exportadora. Luego, incrementar la internacionalización digital, evidentemente. Yo creo que intensificar el uso de e-commerce con tiendas propias virtuales, plataformas digitales, marketplaces, posicionamiento online en todas sus variantes, de SEO, SEM, inbound marketing, todas las herramientas digitales de promoción, comunicación y comercialización, todas estas van a ser potenciadas. Esto por lo que respecta a la comunicación, también la digitalización a nivel promocional y comercial tendrá un fuerte impulso. Y, por supuesto, aquellas empresas que tengan una mayor capacidad para suministrar sus productos o servicios, sea B2B a otra empresa o B2C al consumidor, pues claramente es una muy buena opción ahora mismo acelerar ese tipo de procesos. Yo creo que eso es bastante evidente. No es que eso vaya, digamos, por decirlo así, ser la única baza ni la única manera un poco de crecer en exterior, pero va a ser un muy buen apoyo, porque además, si no estamos preparados para esto, es que el mercado es rápido. Lo que pasa con una crisis es que suele haber, digamos,
unos cambios de hábitos. Entonces, si no estamos preparados para esto, es que no nos van a tener en cuenta. O sea, una empresa que esté floja en esto es que va a perder oportunidades con respecto a sus competidores. No creamos que es una cosa opcional, es que si no, seremos los segundones, estaremos en la cola. Por lo tanto, todo esto hay que utilizarlo y hay que formarse. De hecho, dentro de estos webinarios, hay un webinario que está, cual os recomiendo, bueno, pues que os apuntéis, que está dirigido a analizar y ver cómo utilizar las herramientas digitales para la internacionalización. En tercer lugar, yo estaría especialmente vigilante a los cambios en los mercados. Cuando cambian, estos momentos en que cambian los mercados, la información es poder, porque el que llega primero golpea dos veces. Vale la pena invertir en detectar nuevas oportunidades o mercados internacionales, estar muy atento, escuchar, hablar, ir a los foros, asistir, suscribirse a publicaciones, preguntar a los expertos, a los especialistas, qué es lo que está cambiando, dónde están las oportunidades y qué puedo hacer yo para posicionarme y para estar ahí y para estar visible. Entonces, es muy importante, ahora más que nunca, estar vigilante. Tanto en mercados emergentes y diversos, como era la recomendación primera, pero también en los mercados convencionales, en los tradicionales, porque están cambiando, van a cambiar. Entonces, estemos especialmente vigilantes y especialmente atentos. Otra sería, desde mi punto de vista, y esto es una cosa que puede valer para todo, pero especialmente ahora, sería ser más cliente-céntrico. Es decir, pensar más que nunca en términos de experiencia de usuario y cómo el individuo va a valorar nuestra oferta, sobre todo para productos de consumo, pero hay que ser ahora más que nunca más sensible a las valoraciones, porque el cliente, después de una experiencia como esta, cambia su esquema de valores, la gente tiene mucho tiempo para pensar, se replantea muchas cosas, ha visto a la familia, no la ha visto dónde estaba, reflexiona. Y aunque luego se recuperará y la gente volverá a ser la misma cuanto volvamos a lo de siempre, pero la gente nunca había vivido hasta ahora como en una película de ciencia ficción. Es decir, es la primera vez que uno ha visto esa película típica de Hollywood catastrofista, cómo él era uno de los protagonistas, cómo le afectaba. Y esto todavía está por ver la envergadura real de algo como esto. Entonces, desde mi punto de vista, todavía no sabemos muy bien cómo va a afectar, seguro que va a afectar a todos y a cada uno de nosotros, pero son cambios en la valoración de las cosas. Entonces, centrémonos en el cliente, queramos ver al final, el cliente final, qué es lo que realmente quiere y qué es lo que valora y cómo cambia su percepción. Yo creo que es una inversión que realmente vale la pena. Luego tendremos también que ajustar, de acuerdo con lo que hemos dicho, nuestro portfolio de productos y servicios, pero aparte es que va a haber un empobrecimiento para muchos, para otros no tanto, y quizá tengamos que ajustar y pues potenciar ese producto más económico, volver a evaluar los atributos de nuestro producto. A veces estamos ofreciendo demasiada calidad en algunas cosas que no la necesitan y podemos ahorrar y por tanto hacer un producto más económico, hacer una serie B, revisar nuestro escalado de descuentos, nuestras condiciones de venta, cómo incentivar la venta por volumen a cambio de descuentos en precio. Yo creo que en general en todos los mercados exteriores va a haber una tendencia hacia doble. Por un lado, tengo menos dinero, pero por otro lado, quiero cosas mejores. Va a ser una ecuación complicada, pero quien la sepa realmente equilibrar, yo creo que va a tener muchas ventajas. Quiero estar seguro, y quiero sentirme seguro, porque me he sentido muy inseguro durante este tiempo. Y ahora quiero seguridad. Pero a la vez tengo menos dinero para gastar. Entonces, esas dos, mirad cada uno. ¿Cómo podemos equilibrar esas dos cosas? ¿Puedo hacer un producto que sea satisfactorio, un servicio, y que a la vez sea asequible para mi cliente final? Esto va a funcionar, yo creo, que para todos los países, todos los mercados. Sexto, innovar. Esto, claro, innovar, claro, eso ya lo sabemos. Bueno, por ejemplo, si podemos digitalizar procesos más allá de las herramientas de promoción y comunicación que os he comentado antes, pues mejor.
si podemos hacer nuestro negocio que de alguna manera nos sirva para ser más productivo, digamos, y menos, digamos, intensivo en recursos, digamos, no generadores de valor, pues habría que acelerar ese tipo de procesos. Hay muchas ayudas que se pueden utilizar y creo que es el momento idóneo para intentar innovar. Todo cambio es una gran oportunidad para gente que accede al mercado de manera diferente. Luego, podemos también, o deberíamos, acercarnos a los mercados de una manera más flexible y a la vez más directa. Entonces, os recuerdo que me podéis hacer todas las preguntas que queráis dentro de la pestañita que os aparece abajo, perdón, que pone preguntas. Si hacéis el favor de formular ahí vuestras preguntas, ahora las comentamos enseguida, ¿vale? Me quedan 3. Entonces, ¿cómo acercarnos a los mercados de forma más flexible y a la vez más directa? Es decir, claro, nosotros también estamos pillados en el sentido de la empresa tiene menos recursos para gastar. No me digas cosas que supongan más allá de un esfuerzo personal. Hasta ahora todo era de esfuerzo personal, de cómo reenfocar la actividad, pero todavía no hemos hablado de más gastos. Acelerar procesos, incrementar tecnología, que eso es algo que es económico, que está ahí, que es más cultura de empresa que realmente inversiones. Entonces, claro, cuando decimos cómo nos podemos acercar a los mercados de forma más flexible, pero también directa para estar más en contacto con el cliente final, bueno, pues hay muchas fórmulas, pero nos podemos acercar utilizando estrategias de implantación que llamamos soft. Es decir, utilizando muchas tecnologías o recursos subcontratados, utilizando, por ejemplo, hacer sedes, pero sedes virtuales en los mercados, subcontratando espacio virtual, espacio de oficina por horas o por servicios. Podemos utilizar tecnologías IPs para tener teléfonos locales, estar más próximos, utilizar páginas web locales que nos permitan dar mayor proximidad. Podemos utilizar recursos variables, pero que actúen en nuestro nombre y, por tanto, que puedan actuar como si fuera un recurso fijo. Hay muchísimas formas. Podemos hacer un plan de implantación progresivo, en el cual en el mercado objetivo primero tenemos una presencia virtual y luego vamos cada vez más haciendo más viajes y al final pues tener una presencia física. Hay muchas herramientas. Bueno, nosotros hemos hecho un montón de acercamientos soft, suaves, ligeros a los mercados internacionales que permiten con menos recursos llegar a mayor proximidad. Y ahora es importante porque va a haber mucha gente que va a caer y mucha otra gente, la que lo haga bien, que se va a hacer con la cuota de mercado creciente. Entonces, es el momento ideal para estar cerca y aprovechar esos momentos. Siempre y cuando tú seas competitivo, es el momento ideal para hacerse con esas cuotas de mercado, del mercado que va a crecer y de aquellos que va a dejar los que lamentablemente tengan que reorientarse o que cambiar. Hay que ser muy flexible para cambiar ágilmente de mercado y tenemos que estar en distintos mercados. Por tanto, es preciso que lo enfoquemos desde ese punto de vista. Bien, luego formarse. Yo creo que es muy importante en un entorno cada vez más competitivo. Los cambios son rapidísimos, no podemos ser amateurs. Entonces, la tecnología ha cambiado muchísimo la manera de ejercer cualquier especialidad y hay que actualizarse continuamente. Entonces, vale la pena invertir en formación. Ahora mismo hay mucha información que, digamos, que te puede venir por parte de, pues, de estos tipos de webinar o, digamos, ahora mismo fluye, ¿no? Vale la pena combinar información y actualización con una formación más sólida que te permita realmente adquirir una metodología que, bueno, pues que sea una catapulta realmente para una gestión de la internacionalización, que en caso de que no dispongamos de los recursos humanos, pues habría que valorar si necesitamos especialistas en internacionalización. Entonces, puede ser una inversión de rápida recuperación. Hay muchos proyectos, yo he trabajado con muchos proyectos en Málaga, en los cuales la mejor inversión ha sido contratar personal especializado en origen o en destino que nos ha permitido llegar a nuestros objetivos de una manera rápida. Lo mismo que hay programas de promoción, por ejemplo, en la Cámara, también en la Cámara, ya que estamos aquí, pues bueno, pues hay también programas como Programapice, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que apoya la incorporación de jóvenes formados en comercio internacional. Entonces, bueno, pues que puede haber un coste muy asequible. Bueno, pues puede bonificación de seguro social, primeras nóminas, etcétera, etcétera, etcétera. Tan solo hay que dirigirse a Jorgelina, o digamos, pues bueno, pues para poder conocer ese tipo de recursos que nos encontramos. Y mi último consejo sería perseverar y ser constante. Entonces, Roma no se construyó en un día,
ir a otros mercados es como emprender. Si realmente desarrollamos ventajas competitivas, es estrategia y tiempo, pero al final, si elegimos bien el mercado, vamos a entrar en él. La clave es ser competitivo. Y España y Andalucía y Málaga ha demostrado ser competitiva en mucho, porque así lo demuestra que en un entorno no óptimo ha ido creciendo y ganando cada vez más, pues cada vez pues, más cuota de mercado y más exportaciones. Entonces, hay muchas alternativas para emprender, hay subvenciones, se puede hacer con costes asumibles para la empresa, hay un montón de recursos que, por ejemplo, la Cámara pues nos puede perfectamente apoyar en ese sentido. Y bueno, la conclusión es que yo creo que estamos ante un escenario que puede ser muy prometedor para los que sepan aprovecharlo. Todos los cambios generan nuevas oportunidades y para mí la clave es que esto es algo que ha pasado, pero el mundo está ahí, sabemos hacerlo. Yo creo que, vamos a ver, esto no me gusta nada cuando lo pienso, pero creo que tengo como unos 30 años de experiencia en internacionalización. Me sale muy mal decirlo porque reconocer la edad, pero sinceramente he visto unos progresos extraordinarios. Yo creo que todos los que estamos involucrados hemos trabajado muy bien y realmente yo creo que, bueno, pues que las oportunidades realmente están ahí y tenemos simplemente que adecuarnos al nuevo escenario. Ya está. Bueno, pues esto es lo que yo quería decir.